Primero que todo, quiero agradecer por la invitación al presente congreso, a la presente exposición, a la presente charla y además felicitar a todas aquellas personas que le pusieron el cuerpo a la organización del presente congreso y que le vienen poniendo el cuerpo ya hace muchos años para que este tema cada vez sea más público, cada vez salga más a la luz y cada vez más personas puedan animarse a luchar por su derecho del acceso a la salud y así poder mejorar lo que es su vida diaria o la de algún familiar o allegado cercano. Mi nombre es Pablo Ordóñez y yo arribo al presente tema debido a mi condición de defensor público oficial. Yo soy defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de la ciudad de La Plata. Es una dependencia que pertenece a la Defensoría General de la Nación, es una dependencia que es multifuero. Esto significa que trata tanto temas penales como temas civiles. Es una dependencia que interviene tanto en primera como segunda instancia. Interviene en temas penales y civiles, en primera instancia en lo que es la ciudad de La Plata. Interviene en temas penales y civiles en segunda instancia, esto es ante la Cámara Federal de La Plata, en lo que es una jurisdicción más amplia, porque es en La Plata, pero a su vez también en Lomas de Zamora, donde en las causas penales tenemos las cárceles de Ezeiza y el aeropuerto internacional más importante de nuestro país, como así también en Quilmes y en Junín. Entonces terminamos asistiendo en Cámara tanto en temas penales como civiles, en todo lo que es La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora y Junín, teniendo una jurisdicción muy amplia, la cual, sumado a mi condición de defensor, también realizo como asesor. ¿Por qué? Porque en los casos en los que la persona tenga una defensa principal, ya sea penal o civil, pero en dicha causa exista una persona menor, incapaz o vulnerable, también participo como asesor. Esta doble función, tanto penal como civil, y a su vez esta doble función, tanto principal como defensor oficial, como accesoria en los casos en los que se necesita un asesor de menores incapaces o vulnerables, me permitió y me permite conocer muchísimos casos vinculados a lo que es el acceso al cannabis y la detención por parte del sistema penal de personas que poseen cannabis en todo lo que es esta jurisdicción tan amplia. Todo lo cual obviamente lo realizo con un gran equipo que conforma la Defensoría de la que soy titular. Toda esta particular, digamos, introducción que quiero hacer es como para que se entienda desde qué lugar lo hago, siempre desde un lado perteneciente a una institución, pero a su vez también desde un lado de luchar por un acceso a derechos en las causas civiles, un mayor acceso a la salud, como así también a las causas penales, de luchar por que, digamos, las personas a las que nosotros asistimos puedan, en los casos como puntualmente estamos hablando de personas detenidas por haber tenido en su condición, en su lugar o entre sus pertenencias, sustancias que en muchos casos, como voy a ir contando, me ha pasado de que me manifestaron que las tenían porque las utilizan, porque tienen una afección propia o la utilizan para un allegado o un familiar, poder transformarla posteriormente y convertirla en lo que es el cannabis medicinal. Esta introducción la hice para que se entienda desde qué lado la hago y también para contar que esta doble función me permitió conocer que hay varios puntos en común en lo que es el sistema penal y el sistema civil, puntualmente en lo que es el acceso al cannabis medicinal. Toda esta función que me llegó, por ejemplo, a tener casos en la Corte Suprema respecto a una posible solución, en amparos en lo que vendría a ser el acceso al cannabis, que todavía estamos a la espera, con mucha intención de que estos sean resultados positivos. También mi función me provocó terminar ayudando, oficiando desde lo institucional a la inscripción en el ReproCam. Y todo esto lo hago claramente porque la institución, la Defensoría General de la Nación, tiene una clara postura en cuanto a lo que es la utilización del cannabis medicinal.
postura que ya la demostró en el año 2019 cuando participó con un stand en Expo Cannabis que se realizó en la Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y postura que sigue sosteniendo dado que va a volver a tener un stand este año 2021 cuando se realice la nueva Expo Cannabis. Todo esto es una aclaración que realizo y además recuerdo que tanto como la institución como mi condición personal estamos a completa disposición para que todas las personas que dentro de lo que esté a nuestro alcance, ya sea en lo que es la jurisdicción correspondiente, puedan arrimarse a nosotros y en ese caso nosotros poder colaborar para que puedan acceder a lo que es el cannabis medicinal. Todo con esta condición laboral provocó en mí una intención, una necesidad de seguir creciendo e investigando sobre el tema, y esto hizo que este año se termine publicando un libro que realicé con dos amigos, Germán Alegre y Leandro Gastón, titulado Narcomenudeo, que es un trabajo de muchos años, y es un trabajo que tiene como objetivo investigar cuál es la política criminal que tiene nuestro país respecto a lo que es la forma en la que quiere combatir el narcotráfico, por qué se termina siempre atacando a los grupos más vulnerables que terminan siendo el último eslabón del narcotráfico, y dedicamos un capítulo entero a lo que yo les decía, al vínculo que existe entre ambos temas, entre lo que es el cannabis desde una visión de la salud y el cannabis dentro de lo que es la visión del sistema penal. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque la investigación y la labor diaria nos llevó a demostrar varias cosas. Una es que en los últimos 20 años, a nivel federal, la población carcelaria femenina creció un 81,6%, muchísimo más de lo que creció la población carcelaria masculina. Pero a su vez, otro dato importante a tener en cuenta es que en los últimos 5 años la población trans a nivel cárceles federales creció un 342%, lo cual es un número importantísimo. Números que se conectan con que el 85% de la población carcelaria federal femenina está detenida por o delitos contra la propiedad menores o delitos vinculados a las drogas. 85%. Otro punto importante es que de cada 10 mujeres detenidas extranjeras a nivel federal, 9 lo están por haber tenido delitos iniciados en lo que es la ley 23737, que es la ley que reprime el narcotráfico. 9 de cada 10. Entonces ahí empezamos a ver y a encontrarnos con que la mujer era utilizada por los grandes grupos de narcotráfico para ser este último eslabón de la cadena, ser este eslabón fungible. Y decimos fungible ¿por qué? Porque es el eslabón intercambiable, el eslabón que ante la detención de ese último eslabón a la cadena del narcotráfico en nada lo afecta y termina consiguiendo alguna otra persona que, como estamos viendo mayoritariamente en los últimos tiempos, son mujeres, que le realice esa determinada última condición y no le genere ningún inconveniente. ¿Por qué entendemos que este tema se vincula? Porque estamos viendo que a nivel penal el narcotráfico está usando cada vez más mujeres. Y de esas mujeres, el 75% son sostenes de su familia, sostenes económicos de su familia, 75%. Sostén económico que claramente nos muestra que existe una falencia económica en su grupo económico y que tienen que salir a buscar la forma en la que pueden aportar el dinero a las personas que tienen a cargo. En un país como el nuestro, que estamos ya desde hace muchísimos años en situaciones económicas complejas, parecería que esta situación y este aprovechamiento de parte de las redes de narcotráfico provoca que cada vez más mujeres se animen a, en muchos casos, trasladar estupefacientes como en la condición que se conoce como mulas, que son aquellas personas que trasladan estupefacientes dentro de su cuerpo. Esto es, estas mujeres, en el 75% de los casos sostenes de su familia, deciden arriesgar su propia salud
ingiriendo sustancias estupefacientes con tal de poder ayudar económicamente a su familia, con tal de poder ayudar a su familia concretamente. Y tal es su condición de vulnerabilidad y tal es la diferencia que tienen con estas personas que son los verdaderos dueños del narcotráfico, que no solo arriesgan su cuerpo, sino que en el caso de que son detenidas, son escasísimos los casos en los que estas mujeres se someten a lo que es la ley del arrepentido, es decir, ofrecer información al juez que las detuvo de quién es el verdadero dueño de la droga, quién es el verdadero dueño del delito, a cambio de reducir ampliamente su condena. Reducción de condena que hasta le provocaría quizás poder obtener una pena en suspenso y en esa condición no tener que recibir una condena de cárcel y pasar por la cárcel. Pero es tal la diferencia que existe entre la condición de este último eslabón de la cadena, este eslabón reemplazable, fungible, que pone su propio cuerpo, arriesga su salud para obtener un mínimo crédito económico, o quizás para esa persona un crédito económico muy importante, pero mínimo en comparación en lo que es el gran negocio del narcotráfico, que prefiere quedarse callada y estar en la cárcel que animarse a poder ir en contra de las personas que la contrataron, y digo contrataron porque claramente eso no es un contrato, porque no son dos partes iguales, y entonces ahí prefieren someterse a la cárcel. Esto es extremadamente llamativo y cada vez pasa más y cada vez pasa más con las mujeres, como les decía, en los concretos datos que les dije. ¿Y por qué lo vinculo con el tema civil? ¿Y por qué entiendo que hay una clara conexión? Les dije entonces que el 75% de las mujeres detenidas son sostenes de familia. Bueno, en el mundo civil, cuando me toca hacer esta doble función, cuando me toca hacer la función de intentar ayudar, ya sea como defensor o como asesor, a que una persona acceda al cannabis medicinal o que una persona acceda para que un familiar o allegado pueda realmente ingerir el cannabis medicinal y mejorar su salud, claramente vemos que las personas que más se arriman a la justicia o a las ONG o se arriesgan intentando conseguir legal o ilegalmente el cannabis medicinal son mujeres, son madres. Entonces claramente tenemos ahí un vínculo. Tenemos una situación en la que nuestro país en los últimos tiempos está exponiendo cada vez más a las mujeres, a las madres, ya como les decía, desde la órbita penal o desde la órbita civil, porque estamos viendo en la diaria de que muchas de las mujeres, al no poder conseguirlo legalmente para sus hijos el cannabis, terminan siendo invitadas a someterse en el mundo ilegal, es decir, terminan siendo invitadas a ser, delincuentes, lo cual es extremadamente grave y no son pocos los casos de personas que han estado en la cárcel o han pasado por un proceso penal cuando únicamente lo que querían era acceder a la salud. En conclusión, creo que estos temas tienen que ser tratados en conjunto. Creo que el acceso al cannabis medicinal, la función de las madres tiene que ser entendida de una forma global, tanto penal como civilmente, como para ese razonamiento que los jueces penales entiendan realmente que estas mujeres fueron invitadas, sometidas por el sistema a entrar en ese mundo ilegal para poder ayudar a un familiar, y entonces empezar a verlo de otra manera, dejar de, afectar cada vez más a estas personas y, contrariamente, ayudarlas.